Muy bien, entonces continuamos con el tema que estuvimos viendo en la clase pasada, que básicamente son las etapas de la que consta lo que es una fuente de regulación lineal. Básicamente lo que hace un cargador de celular, por ejemplo, ¿no? Cargador de celular involucra varias etapas este, para lograr ese voltaje de 5 volts, ¿no? Que alimenta tu celular. En este caso, en una aplicación muy particular, ¿no? La parte del cargar el celular, ¿no? Obviamente lo que sucede después de cargar el celular, pues ya implica otros procesos electrónicos, ¿no? En el dispositivo, ¿no? Ya pues eso que retiene la carga y toda esa parte, pues ya es otra cosa, ¿no? Sin embargo, aquí estamos estudiando la cuestión de cómo esa transformación, pues nos da el voltaje requerido para otras cosas. Veíamos la clase pasada, pues todas estas etapas, ¿no? Todas esas etapas que implican este, todo el proceso de una fuente de alimentación, en este caso lineal, ¿no? Mencionábamos también que existe otra que se llama fuente conmutada, sin embargo, no le vamos a dar tanto énfasis a ese tipo de fuente, ¿no? Estamos aprendiendo la parte introductoria y pues nos vamos a ir sobre aprender qué pasan los procesos de fuente de regulación lineal, ¿no? Esto aplica básicamente como un sistema de conversión, en este caso muy particular, de un voltaje alterno, o sea, el que viene del enchufe de la pared, a un voltaje directo, que básicamente es un voltaje muy general, como lo que es el voltaje de 5 volts, ¿no? El voltaje de 5 volts es un voltaje bastante común, lo podemos encontrar en muchos lados, y por ejemplo el voltaje de 5 volts se utiliza también para comunicación, ¿no? El caso muy común y particular es su USB. Sale su USB, usa 5 volts. Si ya de antemano estamos viendo en el cargador que utiliza un tipo de entrada USB, pues por obvias razones ya podemos intuir de que el voltaje que genera son 5 volts. Es un voltaje bastante universal que se usa para muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de USB o USB en español es un voltaje muy común, ¿no? El 5 volts. 5 volts lo van a encontrar en muchos sistemas, ¿no? De electrónica, ¿no? Entonces, 5 volts, ¿no? Entonces, repasando rápidamente, etapas de etapas que implican lo que es la regulación de una fuente lineal son las siguientes. Recordemos, transformar, rectificar, filtrar y regular. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué ocurre en esta etapa? ¿Qué ocurre en la etapa de transformador? ¿Qué sucede ahí? Alguien que me diga. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué función tiene esa etapa? ¿Qué función tiene? Yo los leo o puede ser por dedocracia, también los puedo seleccionar. ¿Qué sucede en esa etapa de transformación? Ya lo habíamos comentado la clase pasada, tuvimos casi 2 horas explicando esa parte, pero ¿qué es básicamente lo que sucede ahí? ¿Qué creen que sucede en la etapa de transformación? No se peleen, no se peleen. ¿Qué creen que suceda? Nadie. Ahí Rodríguez, Pamela, ¿qué creen que suceda? ¿Qué creen que se suceda? Ok, se me olvidó la palabra. Por ahí, Tapia va a pasar a negativo. Ok, va a pasar. Bueno, ya un comienzo, ¿no? Ya comenzamos a decir positivo o negativo, ¿no? Ok, ¿qué sucede con esa señal positiva y negativa? ¿Qué pasa en ese transformador? En sí la palabra le dice algo, ¿no? Transformar, ¿no? ¿Qué va a transformar? ¿Qué va a transformar?
Transformar la corriente. Ok. Más bien transformar el voltaje, ¿no? Bueno, eso no implica también que exista ese tipo de transformación de corriente. Más que nada nos enfocamos en el voltaje. Va a haber una transformación. ¿De qué tipo? Solo hay dos estados, ¿no? O lo amplifica o lo atenúa. ¿Qué habíamos dicho que era amplificación? Por ahí alguien que me recuerde. ¿Qué es amplificar? ¿Qué era esa palabra? Amplificar. Aumentar. Aumentar, ¿no? Muy bien, dueñas. Es aumentar, ¿no? Entonces la amplificación es un tecnicismo en electrónica que se le llama amplificar, o sea, hacer más grande una señal. ¿Sale? Aumentarla de tamaño. Si, por ejemplo, viene 5 volts y yo la quiero amplificar a 10 volts, entonces ese verbo amplificar es hacer más grande la señal. Entonces la estoy haciendo de 10 volts, ¿no? Estoy haciendo el doble. Entonces estoy amplificando por 2, ¿sale? En un factor de 2. ¿Ok? Y pues caso contrario, una atenuación es disminuir. Por ejemplo, si viene una señal de 10 volts, la quiero disminuir o la quiero atenuar a un factor de 5 volts, o sea, partirla a la mitad. Entonces la voy a atenuar en el factor de 2, ¿no? Muy bien. Ok, por ahí nos comenta Díaz. Transforma el voltaje a uno en tanto más adaptable para la función que requiere. Ok, excelente. Muy buena aportación. Ok, y a eso va la transformación. ¿Por qué transformarlo? Porque a lo mejor requerimos cierto rango de voltaje que queremos obtener, ¿no? O sea, a fin de cuentas, en un ejemplo práctico, aquí van a entrar 110 volts, ¿sale? De la línea, eso es lo que mide, de 110 a 120 algo, ¿no? 121, 127, ¿sale? Esto es lo que viene del enchufe de la luz. Entonces, ese transformador nos lo va a reducir de 110 por lo general, no exime a que lo pueda amplificar, obviamente para otras aplicaciones, de 110 lo va a reducir a un voltaje más chico, o sea, lo va a atenuar a lo mejor a unos 24 volts. Veíamos algunos ejemplos de transformador cuando explicábamos esto. Por ejemplo, déjenme les busco algo rápido. De aquí, ¿no? Les mencionaba un transformador, este es lo que se utiliza para transformar. Aquí dice que le entran 220 volts alternos. En este caso, hay transformadores que, pues, como funciona en México, ¿no? También hay 110. Y por ejemplo, me está sacando 12 volts, o sea, de 230 volts que acepta, me lo va a reducir a solo 12. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Si agarro estas señales que están aquí dibujadas, en ese ejemplo, ese transformador, lo que va a hacer es que aquí va a tener 220 volts alternos, ¿sale? Y va a tener una señal más chica, ¿de cuánto? De 23, ¿no? ¿Cuánto decía ahí? Decía 12, perdón. 12 volts. Ahora, la entrada, aquí tenía 220. Ahora aquí, en este punto de aquí, ya tiene 12, si usamos ese transformador, ¿verdad? Entonces, de un voltaje bastante grande, lo redujo a uno pequeño, entonces lo atenuó. Entonces, ya está manejando un rango pequeño. ¿Para qué? Porque nuestro objetivo al final, si nosotros queremos poner una fuente lineal de 5 volts, al final, como si fuera de un cargador, entonces nosotros tenemos que tener un rango de voltaje aceptable, ¿no? Entre más chico o que se acerque, mejor, para no batallar tanto, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a tener 12 volts aquí, en dado caso que queremos una fuente lineal de 5 volts, ¿no? Tenemos 12 volts aquí. ¿Qué sucede en la etapa de rectificador? Antes, alguien que me diga qué sucede ahí. Por ahí, que por ahí me dice Ortega. Aquí el voltaje pasa por los diodos, es rectificar el voltaje, hace que se haga una media onda, según yo. Ok. Ok, ¿cuál era la diferencia entre media onda y onda completa? Ustedes cuando la ven aquí, ¿cómo está?
¿Media onda u onda completa? Me regreso. Estamos de acuerdo que esa es media onda, ¿no? ¿Por qué? Porque nomás considero la mitad. Me falta la otra mitad, ¿no? Recordemos que de acuerdo a cómo ponemos el diodo, va a agarrar la positiva o la negativa, ¿no? Entonces ahí, como dice De la Cruz, es completa, ¿no? Estoy agarrando las dos, tanto el positivo como el negativo. Hagan de cuenta que el negativo lo paso para arriba, para el eje que está aquí, ¿no? Entonces se hace como unos dientitos, ¿no? Como unos cerros. ¿Sale? Entonces estamos aprovechando también la parte negativa. Muy bien ahí De la Cruz. Está tomando la parte completa, ¿no? Entonces por eso se llama rectificador de onda completa. ¿En base a qué? En base a este juego de diodos. Ok, muy bien, ¿no? Ya vamos avanzando, ¿no? Entonces, regresamos con las etapas para recordar. Entonces ya transformamos, ya rectificamos. ¿Y después qué pasa en la etapa de filtrado? ¿Hay alguien más? Martínez, Andrea, ¿qué cree que pase en la etapa de filtrado? Limpia la corriente. Limpia la corriente. A ver, otra palabra. Limpia como que no va. ¿Qué creen que suceda? A ver, Sánchez Ríos, ¿qué cree que suceda? Ok. Se descarga lentamente la corriente. Ok. Ok. No se descarga lentamente. Obviamente si ocurre un efecto de descarga. Exactamente. Si ocurre algo ahí. ¿Qué elemento utilizamos ahí para que ocurra este filtrado? ¿Qué elemento utilizamos ahí? Ahí ya que acaba de entrar Montejo Landeros, estamos hablando de la etapa de filtrado. ¿Qué elemento electrónico necesitamos para realizar un filtrado? ¿Qué tipo de elemento? ¿Es un elemento de tipo true hole? ¿Qué tipo de elemento? ¿Cómo se le llama a ese elemento? De hecho, está viendo el esquemático. Acá está. ¿Qué tipo de elemento necesitamos para que ocurra ese efecto de filtrado? ¿Cómo se le llama? Aquí la leo Saraí. A ver. Ok, ya lo mencionó ahí Ortega, se la ganó. Son los capacitores, ¿no? Y en especial un tipo de capacitor electrolítico, ¿no? Por lo general, pues tiene polaridad. Ya estamos manejando signos aquí. Aquí toda esta señal es positiva, ¿no? No está como aquí al final, pero por lo menos está variando de valores pequeños hasta un máximo y luego vuelve a bajar, ¿no? Está variando así, pero todo está en el positivo. ¿Sale? Entonces, Ortega de nuevo, ¿ok? Entonces, la etapa de filtrado la realizamos por medio de un capacitor, simplemente, ¿no? Un capacitor a veces bastante alto, en valor de microfaradios, y ocurre el efecto que está acá abajo, ya habíamos comentado, ¿no? Recordando toda la explicación que tuvimos la clase pasada, ¿no? Ocurre ese efecto, que es el voltaje de rizo. El voltaje de rizo, ¿sale? Que simplemente el voltaje de rizo es una consecuencia a la carga y descarga, ¿no? Como lo que menciona ahí, se me fue cuando descargaba la corriente, ¿no? Más bien descarga el voltaje, ¿no? Hay que, pues decir correctamente los nombres, ¿no? Es descargar el voltaje, ¿no? A veces confundimos mucho los términos de corriente y voltaje, pero es el voltaje, ¿no? O sea, estamos hablando todo en términos de voltaje. El voltaje es el que carga y descarga, pero no se descarga completamente, ¿sale? Solo un poco. Empieza a bajar y luego vuelve a subir. Empieza a bajar y eso causa como un efecto como de olas, ¿no? Olas pequeñas. Hace esto. Y a eso, recordemos, se le llama voltaje de rizo. Es un voltaje, vamos a decirlo, un ruido, porque es algo que no necesitamos que ocurra, pero es un efecto natural de la de carga y descarga de un capacitor, ¿sale? Es el tiempo, aquí ocurre un tiempo de carga y el tiempo de descarga, ¿no? Cuando va bajando.
y luego se quiere volver a cargar y luego se vuelve a descargar. Y así se la lleva, ¿no? ¿Sale? Entonces se le llama ripple en inglés, ¿no? O en español se llama voltaje de rizo. ¿Okay? Una vez que ya lo tenemos filtrado, aquí es donde nos faltó dar énfasis, ¿no? Viene una etapa de regulación. Esa etapa de regulación prácticamente es como la cereza del pastel, ¿no? Básicamente lo que queremos es dejarlo recto, ¿no? Recuerden bien que estamos transformando de un voltaje alterno a un voltaje directo. Aquí ya tiene que ser 5 volts DC. Ajá, mantener constante el voltaje. Recordemos, mantener el voltaje constante. Bueno, la corriente también, ¿no? Porque ya estamos hablando en un nivel de DC, ¿no? Vamos a manejarlo también como que la corriente también, en cierto sentido, es constante, ¿no? ¿Sale? Vamos a hablar propiamente del voltaje. El voltaje es constante. ¿Ok? No se acuerda de Ortega porque no le dimos mucho énfasis. De hecho, lo vamos a terminar hoy. Por eso no recuerda bien esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la etapa de regulación, no? Mencionábamos muy brevemente la clase pasada. Es nada más la cerecita del pastel. Una vez que ya lo tengo filtrado, que ya ocurre ese voltaje de rizo, lo que quiero yo es dejarlo como una recta, ¿no? 5 volts directos. Pero se llama voltaje directo, ¿no? Porque de manera gráfica se ve una raya, ¿no? Es directo, ¿no? Una raya directa, ¿no? Por decirlo así. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesitamos? Reguladores. ¿Sale? Estos reguladores, en sí, esta etapa, este cuadrito, por dentro, pues es todo esto, todo este arreglo, ¿sale? Entonces, en esta parte de aquí, van a entrar, ¿qué? Aproximadamente 12 volts casi filtrados. Aquí van a entrar 12 volts casi filtrados, con este pequeño rizo, ¿no? Pero ya son casi 12 volts, ¿no? O sea, nada más por el efecto del capacitor que está filtrando, ¿sale? Son casi 12 volts. Entonces, pero necesito 5 a la salida, ¿no? A mí me están pidiendo 5 volts. Esa es la propuesta, ¿no? De diseño. Entonces necesito un regulador para que lo ajuste, ¿ok? Entonces voy a mi etapa de regulación y es un tipo de elemento, es un semiconductor que me ayuda por medio de un ajuste. Por dentro tiene una configuración que me permite ya ese voltaje estabilizarlo, ¿no? De 12 volts lo voy a pasar a 5 volts por medio de estos arreglos, ¿no? Aquí tenemos, aquí sugieren, perdón, que utilicemos este tipo de configuraciones, ¿no? Aquí el regulador es lo que vamos a cambiar. Todo empieza, por ejemplo, por 78, ¿no? Todos los reguladores empiezan con 78 y aquí viene toda la lista. Si queremos a la salida de 5 volts, voy a utilizar el 7805. Si quiero 6 volts, 7806, ¿sale? Entonces nada más cambian los últimos dos dígitos. Si yo quiero 12 volts, 7812. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, si quisiera la fuente de 12 volts, ya casi los tengo, ¿no? Ya casi los tengo. Tengo 12 aquí con rizo. Entonces nada más le pongo un regulador 78012 y ya llegué a la meta, ¿no? Ya los tengo bastante cerca, ¿no? Bastante ya limpios, ¿no? Los constante este voltaje, ¿no? ¿Sale? Ok, estos reguladores pues tienen un principio de operación. Esos datos eléctricos, me los va a dar la hoja de datos. O sea, cuánto voltaje acepta en su entrada, ¿no? A lo mejor no acepta 12 o a lo mejor acepta más, ¿no? Acepta menos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de a veces diseñar una fuente regulada, ¿no? Dejar lo más cercano posible el voltaje que va a salir de aquí y que va a entrar al regulador, aquí, muy próximo al rango de operación de este elemento, ¿no? No le podemos meter ni de más ni de menos, ¿no? Sino el rango que trabaje ese elemento, el 78 algo, ¿no? 78XX, ¿no? Porque no sabemos cuál vamos a usar. En este caso muy particular, sí sabemos cuál. Es el 0,5, que es el de 5 volts, porque queremos 5 volts. Pero yo estaba hablando de algo más general, ¿no? De algo de que ustedes quieran otro tipo de voltaje, ¿no? ¿Sale? Por tanto, se utiliza un 7805, lo utilizamos, los fabricantes sugieren o los diseñadores que utilicemos este tipo de
arreglo capacitivo, ¿no? Esto nada más son capacitores que me ayudan a eliminar el ruido. Se llama ruido en DC, ¿no? El ruido en DC es cualquier ruidito que entre a nuestro sistema, ¿no? Recuerden que el ambiente está rodeado de energía, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay otro tipo de aparatos que emiten energía, ¿no? Por ejemplo, los radios, algún otro aparato, ¿no? Que esté funcionando. Y este ruido se mete a tu circuito, ¿no? Por tanto, utilizan un tipo de filtrado, este, con capacitores mucho más pequeños. Ese está en el orden de los nano, ¿sale? Ya no está en micros, está en nanos, o sea, son los que son como que parecen lentejitas, esos son, no son ni siquiera electrolíticos, a veces son ya de cerámicos, ¿sale? Y lo utilizan nada más para filtrar esos ruiditos, ¿no? Para que esté un poquito más constante el voltaje, ¿no? Ya le meten el regulador y al final vuelven a hacer unos pequeños filtros, si se dan cuenta, están en orden de los micros, nada más para afinar este tipo de voltaje y ya tenemos nuestro voltaje final. Se supone que aquí, me regreso, ya puse el regulador y aquí voy a tener mis 5 volts. 5 volts DC, ¿sale? De corriente directa, ¿vale? Y básicamente eso es lo que sucede en todo el proceso, ¿no? Ya, recordando un poco esa parte de la fuente, este, de regulación lineal, ¿no? Ahorita les voy a proyectar un video rapidito de cómo procesan, digo, cómo se ven en el osciloscopio esas señales. Déjenme les proyecto rápido. Permítanme tantito. Este, Permítanme tantito rápido. Ahorita lo hago. Aquí está. Y voy a dejar de proyectar y pongo el video, ¿sale? Para que vean cómo se ven esas mismas señales ya medidos con un osciloscopio. En el eje vertical, entonces la corriente alterna será una onda que comienza en cero, sube hasta un valor máximo, vuelve a bajar a cero y después pasa a valores negativos. Tiene un máximo negativo y nuevamente llega a cero. Tanto el voltaje como la corriente en corriente alterna se comportan de esta manera, siguen una onda de tipo senoidal, mientras que la corriente directa no varía con el tiempo, sería simplemente una línea recta, el voltaje siempre sería el mismo, así como la corriente. Veamos la diferencia directamente en el osciloscopio, checando el voltaje que sale de un transformador, el cual es corriente alterna, y de una batería que nos proporciona corriente directa. Vamos a conectar las puntas del osciloscopio a la salida del transformador y ahí podemos ver una onda senoidal. El voltaje sube y baja en función del tiempo. Ahora vamos a desconectar el transformador y conectamos las terminales a la batería. Y podemos ver que simplemente tenemos una línea recta en un valor de alrededor de 9 volts, que es lo que nos proporciona la batería. Y el voltaje no varía con el tiempo. La forma más simple de rectificar la corriente alterna es utilizando un diodo. Si aquí tenemos una fuente de corriente alterna, de ella nos va a salir una onda senoidal que tiene una parte positiva y negativa. Tenemos los ciclos completos de la corriente alterna. Sin embargo, a la salida del diodo
esta corriente va a cambiar. La función del diodo es eliminar las partes negativas del ciclo, de modo que en esta parte solamente vamos a tener las partes positivas. Los negativos son eliminados por el diodo. Vamos a verlo en el osciloscopio. Aquí tengo un diodo conectado a la salida del transformador y voy a conectar el osciloscopio primero antes del diodo. Y podemos ver que tenemos la onda completa, la parte positiva y la negativa de cada ciclo. Ahora voy a conectar la punta después del diodo y podemos ver cómo ahora únicamente tenemos los semiciclos positivos. Las partes negativas han sido eliminadas. Por supuesto, esto no es óptimo por dos razones. En primer lugar, estamos perdiendo la mitad de todos los ciclos, es decir, únicamente utilizaríamos la mitad de la potencia que nos pueda dar nuestro transformador. Y por otro lado, esto todavía no es corriente directa, ya que la corriente directa debería ser una línea recta. Y aquí, aunque todo es positivo, tenemos subidas y bajadas de voltaje. Para corregir esto necesitamos filtrar esta señal, pero de eso hablaremos más adelante. Para rectificar ambas partes de la señal de corriente alterna, utilizamos un puente de diodos, que son 4 diodos conectados de la manera que se muestra. De esta forma, a la salida del puente, vamos a obtener una señal que tendrá esta forma. Ambos semiciclos de la corriente alterna se mantienen y las partes negativas que estaban aquí se convierten en positivas. Aquí tengo un puente rectificador comercial, ya se venden en un solo paquete o podemos fabricar el nuestro con 4 diodos comunes como mostramos en el esquema anterior. Y voy a conectar el osciloscopio al puente y vamos a ver cómo tenemos la señal rectificada. Ambos semiciclos ahora son positivos. Ahora vamos a hablar del filtrado de la salida del rectificador. Ya vimos que con un puente de diodos rectificamos las dos partes de la onda, pero obtenemos una señal que aún tiene fluctuaciones. Nosotros ahora vamos a filtrar esta señal para convertirla en corriente más suave, es decir, que ya sea corriente directa, una línea recta, o lo más posible una línea recta, ya que no siempre se puede lograr a la perfección. Para eso lo que se hace es colocar un capacitor a la salida del rectificador, en paralelo con nuestra carga, la cual puede ser un foco, un motor, cualquier cosa que vayamos nosotros a manejar con el circuito. También adicionalmente se puede poner un inductor en serie, el cual tiene la misma función que el capacitor. Nos va a suavizar la onda para convertirla en una línea plana. Vamos a verlo ahora en el osciloscopio. Tenemos nuestra fuente de corriente alterna, el transformador, conectado al puente de diodos. Del puente de diodos lo conectamos a nuestra carga, que en este caso es una resistencia, y de las terminales de la resistencia medimos con el osciloscopio. Podemos ver cómo tenemos la onda rectificada y ahora vamos a poner en paralelo un capacitor, en este caso un capacitor pequeño, este es de 22 microfaradios, y vamos a ver el efecto que tiene sobre la onda. Vemos cómo ya no llega a cero la onda, sino que se ha aplanado un poco. Vemos la diferencia. Ahora vamos a usar un capacitor de mayor valor, lo cual va a mejorar el filtrado. Aquí vemos, este es de 330 microfaradios. Y podemos ver cómo casi ya tenemos una línea recta. Solamente que se ve un poco el rizado. No es perfectamente recta. Bueno, ahora vamos a usar otro capacitor más grande. Este es de 4700 microfaradios.
y podemos ver que ya prácticamente es una línea recta. Tenemos ya corriente directa prácticamente pura. Sin embargo, la calidad del filtrado no depende solamente del valor del capacitor, sino también de nuestra carga. Una carga que requiera mayor potencia va a necesitar un filtrado de mayor capacidad. Voy a cambiar la resistencia, vamos a desconectar todo. Esta es una resistencia de 470 ohms. Voy a poner una resistencia de menor valor, la cual va a consumir más corriente, y vamos a ver la diferencia. Voy a conectar de nuevo el osciloscopio. Aquí tenemos nuestra onda sin filtrar. Ahora voy a conectar de nuevo el capacitor más pequeño, el de 22 microfaradios. Y vemos, prácticamente no tiene ningún efecto. Es muy pequeño. Déjenme hacer un acercamiento. Es casi lo mismo. Cambiamos al capacitor de 330 y ya se ve mejor. Y con el capacitor más grande, el de 4700 microfaradios, ya está más filtrada, pero sin embargo no es casi una línea recta como con la carga anterior, que era de menor valor. Muy bien, muchachos, espero que les haya quedado más ilustrativo esa parte de la que acabamos de explicar en el pizarrón. Ahí ya lo está haciendo esta persona. Bastante bueno el video, bastante ilustrativo. Y esas son las etapas que ocurren en una fuente, sí, a veces es mejor verlo, ¿verdad, Ortega? Sí, a veces sí es. Esa parte, pues no la tengo aquí a la mano, ¿no? Pero sí se las expliqué. No, sí, de hecho sí les doy, ya le di su like, ¿sale? Sí es muy buen tutorial. Básicamente, pues yo no tengo el osciloscopio aquí, sino también sí se los mostraba, ¿no? Nada más, pues obviamente es un equipo bastante caro, no lo tengo aquí a la mano. Sí, pero sin embargo, pues se explicó, ¿no? Se explicó el fenómeno, aunque sea en pizarrón, pero básicamente ahí lo ilustró la persona que realizó el tutorial, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien?